Hola querida iglesia, amado pueblo de Dios. Estamos en nuestra 9ª sesión del estudio de Apocalipsis. Vamos a rogarle a nuestro amado Padre Celestial que nos guíe en este tiempo juntos. Padre Santo, sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Sabemos que apartados de tu Hijo nada podemos hacer. Sabemos que sin el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer. No podemos entender la Escritura si no es por tu iluminación. Por eso te rogamos que ilumine nuestro entendimiento para que logremos comprender hoy día juntos como cuerpo de Cristo lo que tú quieres decir a tu iglesia, lo que Jesucristo nuestro Señor nos dice como iglesia por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Querida iglesia, vamos a iniciar ya el capítulo 2 hoy día. Para iniciar el capítulo 2, primero quiero recordarles un versículo del capítulo 1 que dice así. En el capítulo 1, versículo 11, vemos que Jesús se presenta a Juan y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran 7 iglesias. Estas 7 iglesias, ahora Juan va a escribir un mensaje a cada una de esas iglesias. Esos mensajes están en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. No significa que solo le mandó eso, probablemente le llegó una copia del libro Apocalipsis entero, ¿no es cierto? Pero al menos ahí había un pequeño mensaje para cada una de esas iglesias. Esas 7 iglesias existían, sí, eran reales, ¿cierto? Existían ahí en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Para que nos ubiquemos un poco, les voy a mostrar el mapa. Acá ustedes tienen el mar Mediterráneo, al sur del mar Mediterráneo África, al norte del mar Mediterráneo Europa, ¿ya? Y hacia el oriente, ahí está Israel. Nos vamos a acercar un poco ahí al sector de Turquía, ¿no es cierto? Porque aquí está Israel, acá está Turquía, acá está Grecia. Voy a acercarme ahora un poco más y ahí ustedes pueden ver las 7 iglesias que estaban ahí en Turquía, lo que en esa época era Asia, ¿ya? Ahí ustedes tienen los 7 números y al lado la descripción, el nombre de cada una de esas iglesias. Había un camino que recorría esas 7 iglesias, o esas 7 ciudades más bien dicha. Y esas 7 ciudades, algunas eran más importantes que otras. Vamos a ir viéndolo ahora en el estudio de cada una de estas cartas. Y vemos que parte esta exhortación de Cristo a las iglesias parte hablando a Éfeso. Bueno, si uno tomaba un barco, exactamente eso era lo que pasaba. Uno llegaba a Éfeso, después subía a Esmirna, a Pérgamo y uno daba esa vuelta. Éfeso fue una ciudad que fue una ciudad que tenía como iglesia, una iglesia plantada por el apóstol Pablo, y que tenemos la descripción de esa plantación en Hechos. Y esa iglesia después posteriormente fue pastoreada aparentemente por Juan, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo la carta. Por tanto, la primera carta iba a llegar a Éfeso. Como ustedes ven ahí, también hay un puntito negro que es la isla de Patmos, de la cual hemos hablado antes, y estaba frente a las costas de Éfeso. Por tanto, las cartas llegarían primero a Éfeso, después subirían a Esmirna y harían todo este recorrido hasta llegar a Laodicea, ¿ya? Entonces, cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis, este libro iba a llegar a Éfeso y después a cada una de las iglesias y tenía un mensaje particular para ellos. Ahora bien, como ustedes ya saben, el número 7 es símbolo en la escritura y sobre todo en la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? En Apocalipsis es símbolo de totalidad, de plenitud. Por tanto, ese mensaje, si bien iba específicamente para esas iglesias, también entendemos que va para la iglesia en su totalidad, va para las 7 iglesias, va para la globalidad, para los 7 candeleros. Y como hablamos, ¿no es cierto?, ya en sesiones anteriores, estos 7 candeleros son toda la iglesia, es la iglesia universal. Cada una de estas cartas va a desafiar a cada una de las iglesias alrededor de todo el mundo.
Y en ese sentido, incluso podemos ir un poco más allá. Cada uno de nosotros va a tener características, flaquezas o riquezas de alguna de estas iglesias. Por tanto, nos vamos a ver confrontados con lo que Jesús le diga a Éfeso o a Esmirna o a Sardis, Filadelfia. Y cada uno de nosotros va a tener que velar por ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que vamos a ver en estas iglesias características. Hay una interpretación, una línea interpretativa de Apocalipsis que dice que estas 7 iglesias representan 7 épocas en la historia de la iglesia. Es decir, que durante los últimos 2000 años la iglesia ha pasado por una época donde era más como Éfeso, otra más como Esmirna, como Pérgamo, etc. Podría ser, es bien interesante esa postura. Ahora bien, es un poco difícil de sostener, porque en realidad lo que vemos actualmente es que en realidad existe, en todas las épocas siempre ha existido iglesias que son como Éfeso y otras que son más como Esmirna y otras más como la Odisea. Por ejemplo, hoy día la iglesia de la Odisea, más adelante la vamos a estudiar, pero es una iglesia que se creía rica, ¿no es cierto?, que tenía riquezas humanas, pero la verdad es que era pobre espiritualmente, era más bien como lo que hoy día podríamos decir iglesias, ¿no es cierto?, tendientes a la prosperidad económica y cosas por el estilo, y la verdad es que eran pobres espiritualmente, y vemos hoy en día iglesias tipo la Odisea. Pero al mismo tiempo no podemos negar que también hoy en día hay iglesias tipo Esmirna, iglesias perseguidas, pobres, que están por ahí en Irán, que están en Corea del Norte, en China, y claramente vemos que hoy día entonces existen estos 7 tipos de iglesias, y creemos que probablemente a lo largo de la historia existieron estos 7 tipos de iglesias también. Por tanto, creo que es sano tomar en consideración esa postura, pero también entender que en realidad estos 7 mensajes nos hablan a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, que somos parte de la Iglesia Universal y que por tanto debemos estar atentos a lo que Jesucristo nos está hablando a cada cual. Voy a proceder entonces a leer el mensaje que Cristo le da a la primera iglesia que estaba ahí en el recorrido de la carta, que es la iglesia de Éfeso. Y dice así: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esta entonces es la primera sección, y vamos a ver el siguiente esquema generalmente en cada una de estas 7 pequeñas cartas a las 7 iglesias. En general, el esquema que vamos a observar es un esquema donde en primer lugar se nos dice algún atributo de Jesús, y en esta sección es interesante que en general los atributos que aparecen ya aparecieron en el capítulo 1, solo que ahora son atributos que van a tener directa relación con lo que le acontece a esa iglesia en particular, o Cristo reprende a esa iglesia en particular por algo. Entonces los atributos de Cristo que aparecen en el capítulo 1 van a ser retomados acá y van a tener que ver con la iglesia. Después Jesús les va a decir a la iglesia lo que le agrada. En general a todas las iglesias les dice que le agrada algo, menos a 2 iglesias. A la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea no les va a decir nada bueno. Va a ser un mensaje solo duro. Después va a proceder y va a decir lo que le agrada a esa iglesia, lo que no le agrada a esa iglesia. En general, a todas las iglesias las va a reprender por algo, menos a 2. Las 2 iglesias que no va a reprender son Esmirna y Filadelfia, ¿ya? Y que resultan ser las iglesias más pequeñas, pobres y perseguidas. Y
después de eso les va a decir qué deben hacer, ¿no es cierto? El remedio de esto, de lo que a él no le agrada, para finalmente decirles el premio que él le da a los vencedores, a los que están en esas congregaciones y vencen en aquellas dificultades que él ve que tienen esas congregaciones. ¿Ya? Esa va a ser la estructura general, y este cuadrito ustedes lo pueden hacer en la casa y pueden ir después rellenando de a poco, ¿no es cierto?, cuadro por cuadro, mientras vayamos viendo cada una de estas 7 iglesias, para que ahí ustedes tengan su apunte personal respecto a estos puntos que contiene cada una de las cartas. Entonces, yendo ahora al análisis de este texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerden que en el capítulo 1 vimos que Jesús tenía 7 estrellas en su diestra, que es como continúa. Dice, el que escribe al ángel de las 7 iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Vimos que estas 7 estrellas, en el capítulo 1:20 decía, estas 7 estrellas son los 7 ángeles. Y vimos que habían 2 posturas ahí, que podía ser que se tratara de los predicadores en aquellas iglesias, ¿no es cierto?, que sería lo terrenalmente más lógico decir, bueno, ángel significa mensajero, por tanto entrega esta carta a los que dan el mensaje en la iglesia. Puede ser, aunque también pudiese ser lo otro, la otra postura, que realmente está hablando de ángeles, literalmente seres angelicales que están a cargo de distintas iglesias, que hay en ese sentido unas potestades espirituales buenas que están sobre las iglesias y las protegen y de alguna forma ahí sirven como estos, ¿no es cierto?, espíritus servidores de Dios para su iglesia, lo que es perfectamente probable. No sabemos cuál de las 2 opciones es, o tal vez incluso son las 2 opciones, no lo sé. Pero dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y fíjense que esas 2 características ya aparecieron en el capítulo 1, ¿no es cierto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que en realidad con su derecha dirige las iglesias. Eso está diciendo, acá hay alguien que dirige. No es que está todo de alguna forma al azar, no, hay alguien que tiene el control. Ese alguien es Jesús. Y él tiene el control no con el dedo débil de la mano izquierda, no, él la tiene en la palma de la mano derecha, la iglesia. Y lo que pasa en las congregaciones, él está firmemente a cargo, él controla todo. Jesucristo es soberano, él reina sobre las iglesias, él es cabeza de la iglesia. ¿Ya? Por tanto, nada le pasa desapercibido, él ve la iglesia con ojos de fuego. Así que cuando el mensaje le llega a la iglesia de Éfeso, le recuerda estas 2 cosas, que en primer lugar Jesús está al control, en su derecha él tiene las estrellas, los mensajeros de la iglesia, y aparte de eso, él camina en medio de las iglesias, los 7 candeleros, estos 7 candeleros que representaban a la iglesia universal. ¿Se acuerdan que lo leímos del capítulo 1? Ahí pueden revisar las sesiones anteriores. Ya, Jesús entonces está en medio de su iglesia, está en medio de su pueblo. No nos olvidemos de eso, que Jesús está aquí, que Jesús está al mando, que Jesús está al tanto, que Jesús está en control. Y eso va a ser necesario para el mensaje que viene ahora. Dice, yo conozco tus obras. Jesús sabe todo, él lo ve todo, él conoce sus obras. Y ahora viene el primero, ¿no es cierto?, los halagos o las felicitaciones que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso. Éfeso en general era una buena iglesia, como vemos acá. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Miren, son características cruciales. Ellos tenían buenas obras, ellos trabajaban mucho, ¿no es cierto? Al Señor le gusta que nosotros seamos trabajadores, que no seamos perezosos, que trabajemos en la obra, que sirvamos a los hermanos, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y todo eso que Pablo aparentemente ahí escribió en el capítulo 4 de Efesios, que se edificaran, ¿no es cierto? Parece que la iglesia lo estaba llevando a cabo y eran pacientes. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Lo toma como una característica buena. Ojo, hoy en día donde, ¿no es cierto?, se habla tanto de la pura tolerancia y el amor, es verdad, hay que amar al prójimo, pero ojo, eso no significa tolerar el pecado, ¿no es cierto? Dice, tú que no puedes soportar a los malos, eso le es tomado como algo bueno, no como algo malo a Éfeso, como algo bueno, dice.
Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso es una virtud, dice, de la iglesia de Éfeso. Ellos que ya habían sido pastoreados por un apóstol verdadero, ellos sabían discernir quién era realmente un verdadero apóstol y quién no. Cuando hablamos de los apóstoles, ¿no es cierto? Entendemos que los 12 apóstoles tenían características bien especiales. Ellos tenían que haber estado con Jesucristo, como dicen Hechos 1, cuando escogen un apóstol número 12. Una vez que Judas murió, lo reemplazan, y una característica era que debía haber vivido con Jesucristo, tendría que haberlo conocido y tenía que haber sido testigo de su resurrección. Esos son los apóstoles verdaderos. Después de eso, la palabra apóstol se ocupa una que otra vez en la Escritura de una manera bien menor para referirse a plantadores de iglesia, pero de una manera no autoritativa, sino que más bien como un rol como misionero. Entonces, pareciera ser que algo sí había pasado acá, que habían llegado una especie de misioneros que llegaban ahí, y dice, tú los probaste y resultaste que los hallaste mentirosos. Y eso está súper bien, no los soportaste, no es que aceptaste cualquier cosa, no, sino que como los hermanos de Berea, te pusiste a estudiar la Biblia, comprobaste si era o no era, y lo hallaste mentirosos. Y esa es una labor de cada iglesia local. La iglesia local no debe llegar y aceptar cualquier predicación y cualquier predicador, no. Hay que realmente ver el testimonio primero, ¿no es cierto? Por los frutos los conoceremos, no solo por palabras lindas. Y ese llamado a cada uno de nosotros, que muchas veces por internet, por YouTube, podemos escuchar tantas predicaciones. Por un lado, ese acceso a internet es súper bueno, por otro lado es bien riesgoso, porque no conocemos al que está hablando, no conocemos su vida, no conocemos su testimonio, si le pega o no a la señora, qué pasa con los hijos, ¿no es cierto? No sabemos nada. Entonces hay que poner ojo con el testimonio, con lo que enseña. Realmente tal vez ocupa Biblia, pero ¿será bíblico? No todo aquel que ocupa un versículo es bíblico, porque tal vez ocupa el versículo como para pretexto para decir lo que quiere decir. Por tanto, hay que escuchar atentamente y ver si sigue la línea bíblica o no, ¿no es cierto? Si sigue toda la historia de salvación, si glorifica a Cristo o no glorifica a Cristo. Hay una serie de elementos que hay que observar ahí, y para eso es necesario conocer la Biblia. Tú y yo debemos escudriñar la Escritura, debemos conocerla y debemos probar a los que nos predican. Obviamente con esto me incluyo, ¿no? Yo mismo, ¿no es cierto? Ustedes también tienen que estar escudriñando y viendo si realmente lo que yo les estoy diciendo es o no es bíblico, ¿no es cierto? Entonces resulta que esta iglesia de Éfeso hacía eso. Era una iglesia, entonces, fíjese qué potente, que servía mucho, que era paciente y que tenía sana doctrina. Tenía una enseñanza bíblica. Era una iglesia que en lo que era enseñanza entonces era ideal, era buena. No solo eso, dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Es decir, habían pasado las décadas, ya desde que habían sido plantados los años por ahí 50, 40. Han pasado las décadas y ellos han seguido en perseverancia, en paciencia, han sido sufridos, han trabajado, han mantenido la doctrina de los apóstoles y han desenmascarado los falsos. Bien, dice Jesús. Y uno podría decir, me gustaría ir a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Parece ser una muy buena iglesia. Pero ojo, dice él, tengo contra ti, y presenta una cosa, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto llama mucho la atención. La verdad es que llama la atención. Parece ser una iglesia muy buena. Solo tiene un pequeño problema. Es pequeño, no es tanto. Es que el Señor ya no es primer amor, parece ser segundo amor. O tercer amor. ¿Cuál es el problema? Si total tienen sana doctrina y son trabajadores, y son pacientes y sufridos. Jesús dice, esto es un problema severo. Es severo. Es tan severo que si ustedes no se arrepienten, yo cierro la iglesia. La cierra. Imagínense, él dice, voy a quitar el candelero. Y esto tiene que ver con su atributo que vemos en el versículo 1, ¿no es cierto? Jesús está en medio de los 7 candeleros. La iglesia está llamada a brillar como estos candeleros, a brillar y a dar fruto como este olivo dorado que da fruto. Pero crucial para ese brillo, para ese fruto, es amar primeramente a Dios.
Dios debe ser nuestro primer amor. No podemos amar otras cosas antes. ¿Cómo sabemos si algo es nuestro primer amor? ¿Cómo sé yo si yo amo realmente primero al Señor? El primer amor, la verdad es que consume nuestro tiempo, consume nuestros pensamientos, trastoca nuestras emociones, ¿no es cierto? Invertimos tiempo, dinero, bienes, todo lo que amamos, nosotros empezamos a girar en torno a eso. Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué hemos estado pensando más en este tiempo? ¿Estoy pensando más en el trabajo, en mis necesidades, en lo que pasa en la tierra? ¿O estoy pensando más en el Señor? ¿En qué pienso más? ¿A qué le dedico más tiempo? Digo, sí Señor, yo te amo de corazón, pero la verdad es que miro películas todos los días y veo series y dedico 2 horas a la tele, a las series, 2 horas a internet y dedico apenas 5 minutos a orar. Entonces no tienes a Dios en primer lugar. Por mucho que digas que ama al Señor, no es así. No es así. El tiempo manifiesta en cómo nosotros invertimos el tiempo, manifiesta en cuánto amamos a nuestro Señor. En cuanto nosotros pensamos en las cosas de arriba, manifiesta cuánto amamos al Señor. ¿En qué has invertido tu plata? Tus riquezas terrenales. Tal vez tú dices que tengo poco. Bueno, lo poco que tienes, ¿en qué lo inviertes? La viuda tenía solo 2 monedas y la dio al Señor. Eso significaba que amaba mucho al Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Aquello en lo cual invertimos es lo que nosotros amamos. El tiempo, entonces, el dinero, todo eso manifiesta nuestros pensamientos, manifiesta qué amamos. O nuestras emociones. ¿Qué te causa alegría o qué te causa tristeza? La carencia de qué te causa tristeza. A veces no tenemos una persona o no tenemos bienes materiales y estamos tristes. Significa que hay amor ahí. ¿Estamos igual de tristes cuando no estamos con el Señor? ¿O estamos igual de contentos porque estoy con el Señor? ¿O porque el Señor viene en su venida? ¿Eso me pone contento y gozoso? Significa que lo amo. Pero si me pone más gozoso pensar en que próximo mes voy a tener un trabajo porque me lo dijeron y estoy contento por eso, o porque me van a aumentar el sueldo, estoy contento por eso, entonces significa que mi primer amor, la verdad es que ya no es el Señor. Son otras cosas. Nuestro corazón tiende continuamente a la idolatría. Y por tanto somos muy semejantes a los efesios. Podemos tener la doctrina muy sana. Podemos estar sirviendo al Señor, pero igual amando más otras cosas. Amando otras cosas. ¿Qué tanto hemos amado al Señor? Recuerden que este es un tema crucial en la Escritura. El pueblo de Dios, el Señor cuando se manifestó a ellos en el desierto en medio de su idolatría, Él les manifestó un gran atributo. Él dijo, yo soy Dios celoso. Para nosotros los seres humanos caídos el celo se ve como malo, pero Dios que es perfecto, la verdad es que esto tal vez lo entendemos mejor en un matrimonio. En Dios que es perfecto ese atributo es correcto, está bien. En un matrimonio, un esposo, imagínense yo como Claudio, estoy casado con Daniela, una preciosa esposa, ¿no es cierto? La amo de todo corazón y así realmente ella es un regalo de Dios para mí. Pero imagínense que yo la veo besando a otro hombre. ¿Qué debiera pasar en mí? ¿Debiera estar indiferente? ¿Debiera decir, da lo mismo que bese a otro que otro la bese? ¿O debiera surgir en mí el celo santo de que cómo puede ser? Si la verdad es que nos amamos, hay una exclusividad de la relación. Dios demanda esa exclusividad en la relación. Dios demanda esa exclusividad. Él es un Dios celoso. Qué bueno que tú le sirvas, qué bueno que tengas sana doctrina. Pero primeramente, el primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Con todo debes primero amar al Señor. No puedes amar primero el servicio, primero al Señor. No puedes amar primero a la iglesia, primero al Señor. Obviamente están conjugados, si amo al Señor voy a amar a su cuerpo, pero primero está la relación de intimidad con el Señor. No puedo amar primero la misión. No, es que quiero ser misionero y voy de misión. Sí, que bueno, pero primero ama al Señor. Primero está el amor al Señor. Eso es motor para todos los demás. Yo puedo estar haciendo de todo, incluso misiones, y si no amo primero al Señor, todo eso no sirve. Es símbolo que resuena. No sirve, puedo estar de misiones y diciendo, no, es que y puede haber sido un sueño utópico y me fui a no sé a dónde, un país, y estoy predicando, pero si no hay amor al Señor primeramente, eso no sirve. El Señor dice, quitaré el candelero de su lugar. No sirve que estés trabajando mucho y que bueno que sepas, que tengas buen conocimiento de la palabra, pero yo tengo que ser tu primer amor, dice el Señor. Y esto es tan severo, es tan serio, que estoy dispuesto a cerrar esta iglesia. Yo estoy a cargo de las iglesias, recuerden esto, dice el Señor. Yo tengo las estrellas en mi mano, yo estoy en medio de los candelabros,
Yo estoy a punto de enviar acá mi estrella y estoy a punto de quitar este candelero, dice. Así que arrepiéntete, dice. Recuerda, por tanto, ¿a dónde has caído? Has caído, dice. Nos parece una buena iglesia, pero la iglesia ha caído. Arrepiéntete, dice. Y haz las primeras obras. O sea, ahora estaban haciendo obras, pero eran obras que ya no eran con un primer amor en el Señor. Entonces dice, arrepiéntete de eso, tú has caído. Estás haciendo las mismas obras, pero las motivaciones cambiaron. La motivación primaria ya no es amor a mí. ¿Está ocurriéndote eso en tu vida? A mí me está ocurriendo eso. Estoy haciendo las mismas obras, pero mi motivación cambió. El Señor dice, arrepiéntete, y debemos arrepentirnos. Dice, pues si no, vendré pronto a ti, porque este es un tema severo, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué hacer cuando descubrimos que el Señor no es mi primer amor? El remedio es el arrepentimiento. El Espíritu Santo continuamente nos está exhortando, nos está amonestando respecto a esto. Siempre nos estamos dando cuenta de cómo en realidad hemos caído en idolatría y hemos empezado a amar a otras cosas que son buenas, pero resulta que nuestro afecto se volvió desmedido y empezamos a amar otras cosas que finalmente la idolatría nos consume, nos enfría la relación con el Señor, nos empieza a esclavizar, y el Señor ahí nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese es el remedio, ir a sus pies y decirle, Jesucristo, perdóname, porque la verdad es que he empezado a amar otras cosas o otras personas y ya no eres tú mi primer amor. Pero dice, tienes esto, le dice a los de Efesios, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? No se sabe claramente. Hay algunas posturas que dicen que los nicolaitas lo que enseñaban era una jerarquización eclesiástica, es decir, que tenían cristianos de primera y segunda categoría, ya cristianos que eran, por así decirlo, más importantes que otros, y sabemos que no hay cristianos más importantes que otros, sabemos que todos somos importantes ante el Señor, y que el Señor distribuye distintos roles, pero eso no significa que debamos tener una jerarquía eclesiástica, no, la verdad es que no, hay distintos roles en la congregación, pero tenemos todos al Espíritu Santo, somos todos reyes y sacerdotes en Cristo y por tanto todos tenemos el mismo acceso a Dios. Pero se empezaron a establecer jerarquías donde si una persona quería llegar a Dios tenía que llegar primero a un intermediario humano, a algún sacerdote que, como ocurre en la Iglesia Católica, con intermediarios, ¿no es cierto? Incluso el Papa que se dice vicario, una aberración. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. ¿Ya? Entonces, al parecer los nicolaitas empezaron a introducir esta jerarquización eclesiástica, la cual Jesucristo dice acá, yo aborrezco. Si realmente esa era la enseñanza de los nicolaitas, él dice, yo la aborrezco y qué bueno que eso no lo aceptaste. Es decir, una vez más alaba que los efesios tenían una sana doctrina y sabían discernir entre lo que estaba bien y mal, pero dice, por mucho conocimiento correcto que han tenido, ojo con tu primer amor. Ojo con tu primer amor, porque incluso ese conocimiento se puede volver tu primer amor. Y no debe ser el conocimiento mi primer amor, sino que Jesucristo mismo tiene que ser mi primer amor. Él mismo. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta fórmula se va a repetir en cada una de las 7 cartitas, ¿no es cierto?, escritas a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que realmente tiene oído espiritual, entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y uno dice, ¿no estaba hablando Cristo? Sí. Cristo habla, el Espíritu Santo habla, es Dios, ¿no es cierto? Y eso se lo envía al mensajero. Lo que dice a las iglesias. Por tanto, este mensaje, si bien es a Éfeso, es para la iglesia universal. Y acá viene el premio, ¿no es cierto? La recompensa para el que vence en esta área. En esta área del primer amor. Si vencemos, si caminamos toda nuestra vida, aunque sean 50, 60, 70 años en el Señor, si vencemos teniéndolo siempre como primer amor, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan de Génesis 3? Estaba el árbol ahí. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Ellos perdieron el primer amor. Ellos lo que hicieron es que dieron la espalda al Señor y desobedecieron. Es decir, el Señor ya no era su primer amor. De hecho, dice que Eva codició tener sabiduría, codició otra cosa, codició un bien fuera de Dios. Y ese pecado tremendo, en realidad se arraigaba en un pecado profundo, que era no tener a Dios como primer amor.
de no glorificarlo a Él. Ese pecado los alejó del árbol de la vida. Tan severo es no amar al Señor. Por eso el primer mandamiento, es lo primero que falló el ser humano y es lo más importante, amar al Señor sobre todas las cosas. Jesús dice, si tú vences en esto por el poder del Espíritu, tú vuelves a tener acceso al árbol de la vida que está en la mitad del paraíso de Dios. ¿Vamos a volver al jardín del Edén? No, Apocalipsis 21 después nos va a explicar que ese jardín ahora está en la ciudad de Dios. Pero ese es otro tema. Él dice, tú vas a tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Ese árbol de la vida que cuando el ser humano lo comía no moría jamás. Tú tienes acceso en Cristo. Si tú estás en Cristo no mueres jamás. Pero ojo, dice, tienes que vencer. El que es del Señor persevera hasta el fin. Y una de las cosas que tiene que perseverar hasta el fin es teniendo a Jesús como primer amor. Si tú tienes a Jesús como primer amor, tú vas a tener ese acceso que perdió a Adán y Eva, que Jesucristo recuperó y que en Cristo tú vas a llegar a ese árbol de la vida. Vas a poder comer de ese fruto que te permite vivir eternamente. Del árbol de la vida yo creo que, y de su simbología y literalidad, yo creo que vamos a volver a hablar hacia el final del libro de Apocalipsis. Por ahora nos quedamos con esta gloriosa recompensa de saber que si perseveramos hasta el fin en arrepentimiento, diciéndole Señor, ayúdame a amarte a ti primeramente, ese Edén que estaba cerrado ahora está abierto para ti en Jesucristo. Así que queridos, arrepintémonos ante el Señor, oremos. Jesucristo, te damos gracias porque ese árbol que estaba cerrado para la humanidad, porque el ser humano te ha dejado, ya no te ama, en Jesucristo podemos volver a ese árbol. Pero debemos perseverar hasta el fin. Y sabemos que solamente podemos por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos capacites para poder amarte en todo tiempo, en todo momento. Señor, te pedimos que tú seas nuestro primer amor. Te pedimos perdón porque hemos amado otras cosas. Hemos amado bienes. Hemos amado fama, roles, cargos. Hemos amado, Señor, la opinión de los demás. Hemos amado las comodidades, hemos amado los placeres del mundo y nos arrepentimos ante ti. Te pedimos perdón, te pidamos realmente que tú seas el primer amor. Hemos amado incluso el servicio ministerial, como los de Efesios que servían y tenían sana doctrina. Hemos amado incluso la sana doctrina por sobre ti mismo. Jesucristo, que tú seas nuestro primer amor. Que a ti te amemos por sobre todas las cosas, que nos relacionemos contigo, que nos encante conversar contigo, nos encante leer la palabra porque son tus palabras, no por conocimiento nomás, sino que porque son tus palabras y porque te amamos. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser. Sabemos que eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo. En este día nos arrepentimos y continuamos esta carrera sabiendo que llegaremos al paraíso, al árbol de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.